¿Cómo se comunica una herramienta de transformación como es la política? ¿Y para qué? ¿Para ganar? Teorías académicas entre redes, grietas y polarizaciones. Trabajar en comunicación política es como ser director técnico de la selección de fútbol. Todos opinarán de tu trabajo, inevitablemente. ¿Qué tal comunica bien? ¿Qué tal lo hace mal? Juli lo hace. Juli es Julieta Weisgold y tiene un laburo dificilísimo, pero no imposible. Juli, ¿qué es la comunicación política? Bueno, es una pregunta casi como, ¿qué es el mundo? A mí me gusta como definición de la comunicación política decir que es lo que permite canalizar o ayudar a que la política se exprese, ¿no? Eh, y que ayuda también a que el mensaje de algún modo llegue. Para que haya una buena comunicación política tiene que haber una estrategia. Pero la estrategia no es algo universal, no es que uno dice, bueno, la estrategia de comunicación política es esto. La estrategia, hay por ahí modos de construir estrategias, pero la estrategia es para cada uno, es algo singular, ¿no? Bien. Eh, la comunicación política antes era concebida como información, ¿no? Información de gobierno, repartimos información electoral del programa electoral, digo antes en siglo pasado, que no fue hace tanto. Todavía hoy hay quienes la ven de algún modo así. En realidad hoy con las redes, con las nuevas tecnologías y demás, pasó a ser algo convergente, ¿no? No es unidimensional, sino que tiene muchas aristas. Es mucho más compleja que antes. ¿Qué, Claro. qué, qué fue lo que generó qué fue lo que generó el cambio de una manera de ver la comunicación política como casi En informe de realidad, gestión? la llegada de las redes influyó mucho, la participación social, ¿no? Y la necesidad de escuchar y pasar más a un modelo en donde la opinión pública, esto igual fue hace muchos años, ¿no? Escuchar a la opinión pública no tiene 10 años, tiene por lo menos 50. Pero empezar, digamos, la bidireccionalidad de la comunicación, más allá de las plataformas, tiene muchísimos años, ¿no? La necesidad de que para construir un mensaje eh, no es solo lo que queremos comunicar, sino también ocultar un poquito qué es lo que está pasando en la opinión pública, en la realidad, en los distintos actores y demás, y a partir de ahí pensar cómo decimos lo que queremos decir, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, creo que la llegada de las redes sociales, internet y demás, complejizó mucho más el escenario en términos de formatos de comunicación. Y ahí en ese sentido, la llegada de las redes generó, me imagino, nuevas necesidades de investigación, ¿no? Digo, en el sentido de, eh, en algún punto de cambio de paradigma o de pasar a comunicar gestión a, de repente, no sé, y va en modo de pregunta, se encara como una comunicación más integral, más 360, de esto que vos preguntabas, las estrategias, ¿no? ¿Qué tipo de cuestiones o de categorías se empezaron a comunicar y cómo se empezaron a estudiar, que un poco es a lo que te dedicás vos, ¿no? De estudiar el fenómeno o la disciplina de la comunicación política. Bueno, sí, es que se pasó justamente de un paradigma unidireccional a después algo más bidireccional y después algo mucho más complejo y convergente, en donde para plantear una estrategia hay que plantearla, como decís vos, 360. ¿Y 360 qué implica? Bueno, implica que hay distintas plataformas y que muchas veces, digo, también se pasó de una idea multimedial, ¿no? Cuando aparecen las distintas plataformas es, bueno, vamos a el mismo mensaje aplicarlo de formas diferentes en distintos medios, ¿no? En la tele tenemos un tipo de mensaje, en las redes adaptamos el mensaje a cada una de las redes y así. Pero ahora estamos en otra etapa, y ya también la estamos pasando esa etapa, pero digo que es lo transmedia, ¿no? Que no es lo mismo que lo multimedia. Lo transmedia no es contar la misma historia en distintos medios, sino generar como una especie de universo narrativo en donde los distintos medios, casi orquestadamente, cuenten distintas historias que vayan a un mismo lugar, ¿no? Claro. Y Eh,
Y desde Se tu va punto de complejizando. vista, ¿cuánto puede llegar también a determinar el formato a la propia política, ¿no? ¿Vos ves que Twitter condiciona determinados mensajes o determinadas decisiones o de repente, no sé, Twitch ahora o Instagram? Digo, ¿los medios pueden determinar también a la manera de hacer política y de difundirla? Y bueno, el medio es el mensaje. Sí, no, sí, no, ¿no? O sea, todo performa en algún punto. No de la misma forma, o sea, a ver, desde el punto de vista publicitario, ¿no? También depende de la concepción de la política que se tenga, ¿no? Desde el punto de vista publicitario, si vos pensás la comunicación más desde ahí, te voy a decir casi linealmente, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, hay que adaptar el formato, digamos, vos vas a hablar según lo que cada red social o según lo que cada plataforma demande. Ahora, en lo personal, creo que si bien las redes de vuelta tienen un sentido performativo y que no es lo mismo comunicar para tele que comunicar para cualquier red social, no significa que, digo, yo creo que es más importante primero, ¿no? Para una buena estrategia, tener un mensaje, consolidar un mensaje macizo, un mensaje político que sea macizo, y después a partir de ahí sí pensar estratégicamente cómo llevarlo adelante, y no al revés, ¿no? Eso para mí tiene que ver con dos concepciones, por eso dije, para mí es estratégica, con dos concepciones de la comunicación, una que se piensa más instrumentalmente, ¿no? Como, bueno, Claro. tenemos estas herramientas, cómo las usamos, y otra que se piensa más estratégicamente y a partir más de cosmovisiones, ¿no? De ideas del mundo. ¿Crees, Juli, que hoy se habla mucho más en general, en el público en general, de comunicación política? Como está como un poco analizada la comunicación política, y si hoy mucho más que antes. Sí, la comunicación política en realidad existe hace bastante, no hace tanto, ¿no? Es una disciplina bastante nueva, y eso se nota también uno ve la teoría que hay, ahí te das cuenta de que a la vez existe, porque existe desde los griegos, digamos, había comunicación política, ¿no? Cuando se comunicaban las decisiones en la plaza pública, o sea, en las plazas, desde ahí había comunicación. Pero me olvidé la pregunta, retomémosla un segundito, porque me No, quedé con la sí, idea, me fuimos sí. para atrás. ¿Y crees que en general, el público en general, digo, ciudadanos, ciudadanas de a pie, hoy, incluso digo, hay cierto cuestionamiento, o sea, tal gobierno comunica bien, tal gobierno comunica mal, como que si sentís que está el universo entero, por ponerlo en algún término, opinando hoy sobre comunicación política? Bueno, yo creo que en la opinión pública como tema lo instala mucho acá en Argentina, Cambiemos. Bien. Muchísimo, ¿no? Porque digo, grandes consultores en el mundo, y acá también en Argentina, consultores políticos hay hace mucho, no es nuevo, digamos, como disciplina. Pero Cambiemos le da un espacio en la narrativa sobre el propio gobierno muy importante, casi como si la comunicación fuera más importante que la política. Y a Claro. partir de ahora, desde ese momento todos opinan, todos piensan, todos saben además, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pasamos de asadores y técnicos a opinar sobre Expertos. comunicación política. Y esta pregunta va adosada, pero ¿crees que hay una percepción muchas veces errónea sobre qué significa la comunicación política? Mi sensación, mi diagnóstico sin ser especialista, es que a veces se habla de comunicación política con cierta liviandad, como tal comunica de tal o cual manera las cosas que hace, digo, habiendo visto un tuit por ahí ya determinás que la comunicación de un gobierno es buena, es mala. ¿Pasa eso? Sí, o un spot. Muchas veces con la O- comunicación del gobierno nacional acá, frente a la pandemia, sacaban un spot nuevo y había 10 millones de analistas en todas las redes sociales diciendo cómo era la comunicación del gobierno en la pandemia a partir de un spot. Que está claro. bien, digo, es una pieza. No es que no es importante, pero no es la comunicación de gobierno. Y creo que tiene que ver con que, a pesar de que se habla mucho del tema, todavía no se conoce tanto. Y creo que también, bueno, es algo de vuelta, es una disciplina que se está desarrollando, ¿no? También, sobre la que hay que teorizar, sobre la que hay que también enmarcar, poner en clara las distintas miradas que hay, que eso tal vez todavía no está tan desarrollado, ¿no? Claro. Y Sí, sí, sí. última, perdón, de esta Dale. serie, tengo muchas preguntas.
Y también, que viene relacionada con estas, ¿hay un comunicar bien y un comunicar mal? Porque eso también me lo suelo preguntar, digo, ¿hay estos extremos? Digamos, ¿puede ser que algo se comunique decididamente bien y algo se comunique decididamente mal? ¿O depende de múltiples factores, entre ellos quien recibe el mensaje? Hay en contexto. Es esto que te decía, una buena estrategia siempre es en singular, ¿no? No, no, no. Por supuesto que hay parámetros, de también lo que decía, ¿no? No es que uno, no es que dice, bueno, voy a hacer una estrategia y entonces hay parámetros, hay grandes trazos de qué implica hacer una estrategia, qué es lo que hay que buscar, qué preguntas hay que hacer, de qué herramientas te valés, ¿no? O sea, qué caja de herramientas tenés para pensar cuál es el mensaje. Hay un montón de caminos hechos en relación a eso. A mí personalmente me cuesta, digamos, se comunica bien como algo, casi como si fuera una fórmula aritmética, ¿no? Creo que puesto en contexto me parece serio, ¿no? Valerse de esa caja de herramientas, verlas en contexto, te pueden dar una respuesta, porque si no pudieran dar ninguna respuesta, tampoco sirve como disciplina. Claro. Respuestas hay, me parece, pero siempre en contexto. Juli, estás conversando con dos personas que ante cada micro o macro evento mundial acuden a Twitter a ver qué hay ahí, a ver cómo se lo están tomando, a hacer captura de pantalla y reenviar cuanto meme, imagen o tweet cómico, creativo, lo que sea, suceda. ¿Qué pensás vos de este mundillo post-crisis, evento, catástrofe? ¿Qué hay en esa proliferación masiva de creatividad, de ingenio? ¿Cuánto influye después en la política? Si es que influye. De vuelta, en cuanto influye la política, me parece arriesgado decir algo muy general. Sí, lo que creo que se vio en la pandemia en las redes mucho fue primero el encierro, ¿no? El encierro de las cuarentenas en todo el mundo, ¿no? Las redes fueron una vía de un catalizador, un canalizador de emociones y de emociones muy diversas, ¿no? Desde un poco violentas hasta el humor, ¿no? Que apareció mucho en memes y el humor ahí, bueno, eso, como una especie de terapia en el encierro. Claro. Creo que hubo mucho de eso durante la pandemia. Bien. Y Ahora se está a ver, difumando. pensando bueno, la pandemia creo que es un buen ejemplo. Vos hablabas del contexto a la hora de analizar o poder calificar en cierto punto una comunicación política. En Argentina vimos, creo que en otros lugares del mundo también, pero acá específicamente vimos grandes medios y periodistas mainstream y tradicionales en una campaña decididamente antivacuna, o por lo menos eh, le pondría otro anti, pero vamos a ponerlo en términos antivacuna. Eh, ¿Cómo incide eso en la comunicación política? Digo, ¿cómo se lo incluye dentro del contexto eso? Digo, uno desde el Estado, desde todas sus herramientas con las que cuenta y demás, ¿cómo hace para contrarrestar la hegemonía de una, dos, tres corporaciones mediáticas que van en contra, ¿no? Y que muchas veces tienen más alcance, pareciera por lo menos, y me gustaría tu visión sobre esto, más alcance o un alcance más próximo con la ciudadanía en general? Sí, a ver, contrarrestar es muy complicado. Por supuesto que para pensar, cuando pensás la comunicación, la influencia del discurso mediático, además de la opinión pública, el cómo te influye el resto de los actores políticos, cómo estás parado, qué fortaleza tenés respecto al resto de los actores políticos, ¿no? También, qué legitimidad tenés hacia abajo cuando haces un discurso político. Todo influye, ¿no? O sea, hay como un montón de cuestiones que influyen en el discurso y en el mensaje. ¿Cómo contrarrestar a los grandes medios? Bueno, a ver, hay una idea hay como dos cuestiones, ¿no? Con dos grandes discursos en relación a los medios. Uno que dice los medios no influyen o minimizan mucho, no sé si dicen no influyen, pero minimizan mucho la influencia de los medios en el discurso público. Y después hay otro que es la de la teoría de la aguja hipodérmica, que ya la hemos pasado hace muchos años, que es que directamente, ¿no? El discurso de los medios es el responsable de la construcción de sentido.
seguro que la construcción, que lo que los medios digan influye y mucho en la construcción del sentido social. O sea, eso no hay dudas. Ahora, decir que los medios son el único vector de construcción de sentido también es, en algún punto, como, a ver, no quiero decir restarle, porque restarle peso al discurso, al poder del discurso político, pero creo que hay que, digamos, cuando se piensa el rol de los medios, no hay que perder de vista la potencia que puede llegar a tener el discurso político, y cuando digo discurso no me refiero solo a acto de enunciación, sino también a la articulación de la política y al hacer, ¿no? Claro. No digo que lo venza, porque por supuesto que hay intereses concentrados y no hay que no hay que hacerse el distraído con eso, ¿no? Pero creo que hay que saber que es una pulseada y que es lo que hay que hacer, digamos, y es un desafío que hay que atravesar el rol de los medios. Hoy, Y en algún esa, punto... Perdón, sí. Paco. Dale, No, dale. no, digo, si esa pulseada, esa tensión es hoy quizás central en esta situación en la que está, contexto argentino en general y pandemia en particular. Bueno, a ver, ¿central en qué sentido? Central en relación a... Tenemos varias pulseadas, creo que hay muchos desafíos a los que se enfrenta. El gobierno nacional tiene muchos desafíos a los que enfrentarse. El discurso de los medios es uno, el discurso opositor es otro, ¿no? La propia articulación del espacio de gobierno es otro. O sea, hay como muchísimos desafíos. Creo que en ese sentido, si vos tenés todos los días la tapa de los medios, primero diciéndote, digamos, un discurso medio esquizofrenizante, ¿no? Donde un día te dicen que las vacunas no sirven y tenés a todo el arco opositor, por eso no solo a los medios, ¿no? Tenés a todo el arco opositor y a los principales medios de comunicación poniendo en duda la utilidad de las vacunas. Y al día siguiente tenés a los mismos medios diciendo que no vacunan lo suficiente, ¿no? Hay algo de desarticulación que es un problema hasta para la democracia, digamos. Es un problema hasta para la democracia, porque cuanto más, digamos, dicotómico y menos de construcción de sentido sea el discurso, ¿no? Menos valor se agrega al discurso público, y entonces más dicotomizado va a estar también el espacio público. Claro. Y ya que mencionás el término dicotomía, como te lo tomo como una otra manera de decir la palabra que estamos cansados en Argentina de hablar de esta división, ¿no? De esta separación. Te lo voy a tomar desde ahí. ¿Sentís que desde la disciplina de la comunicación política o quizás desde la utilización de estos, entre comillas, nuevos medios digitales, pueden ser herramientas para traccionar desde la política en pos de, no te digo de romper esa dualidad que existe, ¿no? Sino de poder desarticularla, de crear algo superador? ¿Están pensando en esa línea personas que trabajan en la comunicación política? A ver, sí, si vos me preguntás, sí, seguro que vuelvo ahí a lo de la performatividad de los medios, ¿no? De los instrumentos de comunicación. Seguro que, pero no pasa solamente por usar nuevos formatos, ¿no? Sino por encontrar los formatos que se ajusten a la estrategia, que puedan transmitir mejor el mensaje y que a la vez retroalimenten y traigan cosas nuevas, ¿no? O sea, ¿cómo transmitís tu discurso, digamos? ¿Cómo lo pensás? ¿Cuáles son las mejores plataformas para mostrar gestualidades, qué te permite llegar mejor, ¿no? Desde ahí creo que sí. No sé si te estoy respondiendo, pero... Sí, creo que no, tampoco hay una respuesta certera, pero en algún punto nos ayuda a pensarlo, ¿no? Te voy a cambiar de frente radicalmente, pero sabemos, nos spoileaste vos hace un ratito que venís estudiando temas populismo y nada, nos gustaría así que nos expliques un poquito
en este ratito que tenemos ese mundo gigante, ¿no? Y te cierro la pregunta acá, con una percepción que tengo yo que no me dedico al tema, pero que me interesa, la diferencia entre los populismos en América Latina y quizás en Europa, ¿no? Se le llama populismo a cosas totalmente distintas. Entonces, si me ayudás a desenmarañar el quilombo que tengo en la cabeza al respecto, te agradezco. Y sumale, perdón, que dentro de Argentina se le llama populismo un montón de cosas también, digamos. ¿Qué es el populismo? Es casi como para empezar a desandar este camino, ¿no? Porque, digo, así como muchos hablan y muchas de comunicación política y no terminamos bien de saber de qué se trata hasta que, por suerte, charlamos con Juli, lo mismo pasa con populismo, ¿no? Como que le atribuyen el populismo a cosas diversas. Lo que pasa es que en realidad está bien, porque hay múltiples definiciones de qué es el populismo, ¿no? Eso es así. Y hay muchísimas, la mayoría de las definiciones son definiciones que lo descalifican, ¿no? Que lo descalifican justamente, y muchas, diciendo que es un término vago, impreciso, y que por lo tanto no vale la pena usarlo, porque si no define nada con precisión, ¿para qué vamos a usarlo, ¿no? Lo que no está definido, mejor lo descartamos. Y a mí me interesó a partir de ahí, en algún punto. Claro. Porque de tanto definirnos, nos definimos demasiado también. Siempre hay algo vago en eso que se llama realidad, ¿no? Que para mí, para entender lo social, es interesante. Esa fue mi aproximación. ¿Qué es el populismo? Bueno, depende, no sé. Laclau, que es uno de los autores que sigo más yo, tiene una definición. No sé si les interesa entrar en ese mundo tan teórico. Creo que ahí. Obvio, Bueno, obvio, adentro. a ver, él hace como una división entre la idea liberal de demandas particulares, dice en la sociedad hay determinadas demandas particulares, y la teoría liberal lo que hace es responder a esas demandas particulares. El populismo, en vez de responder a demandas particulares, lo que hace es nuclea demandas, y el líder, que tiene un rol muy importante dentro de su teoría, las nombra. Y las nombra a través de operaciones retóricas, ¿sí? Las nombra, no voy a decir caprichosamente porque no es eso, pero en algún punto lo que hace es tomar la parte por el todo, ¿no? Entonces, en algún punto puede llegar a responder por ahí mucho más que tomando demandas particulares, pero a la vez, bueno, va a haber una parte, digamos, de esas demandas que siempre va a tener una parte singular que siempre va a tener que sostenerse reclamando, no sé si se entiende cómo lo estoy explicando, Sí, perfecto. Y una parte que se va a universalizar y que va a ser parte de un todo, de un común, ¿no? Por ejemplo, el pueblo, ¿no? Aparece un sujeto, un pueblo, y dentro del pueblo hay un montón de cosas. Y va a haber un montón de cosas que van a tener el deber como pueblo, como sujetos, que van a mantener esa particularidad y van a tener el deber de mantener sus reclamos, ¿no? Entonces, mantener esa tensión entre la particularidad de las demandas y el punto que tienen en común, es lo que va a hacer que la democracia sea vibrante, la democracia populista. Es el sponsor, el sonido es el sponsor. Quédate tranquila, es el No, me parece que hay un Te voy a problema. hacer una pregunta muy fantinesca, quizás, para explicarle a Doña Rosa. ¿Por qué? Para. ¿Por qué le llaman populismo al kirchnerismo, por ejemplo? ¿Y por qué a Bolsonaro también le dicen que es populista? Bueno, A ver si... yo no me voy a hacer cargo de las etiquetas que pone el resto. No, está clarísimo, está clarísimo. Yo puedo Ole, decirte, yo puedo decirte algunas cosas. Creo que también hay un apresuramiento por llamar populismo medio a cualquier cosa que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Trump llamar también, ¿no? populismo a cualquier cosa. Trump entra en la bolsa también. A mí Trump, ves, yo ahí tengo algunas otras cuestiones para decir, pero enseguida hay como una aproximación de, bueno, hay un outsider, listo, es populista. No, bueno, espera, ¿no? O sea, no. Porque hay distintos tipos de liderazgo, digo, hay un outsider que
y en algún punto, ¿no? Ahí se genera como una equivalencia entre, entre populismo y demagogia, ¿no? Entonces se ve a alguien que tiene un discurso muy, muy visible, que puede parecer demagógico, y entonces es populista. Y es outsider, entonces es populista, y no necesariamente. Ahora, de vuelta, ¿qué tienen en común para mí? Bueno, que podrían tener en común la construcción de una cadena de equivalencia de demandas. ¿Sí? Demandas que no son satisfechas por gobiernos anteriores. Muffe dice la socialdemocracia durante mucho tiempo, en, no sé, Estados Unidos con Clinton, en Inglaterra con Blair, bueno, y así, en Francia con Mitterrand, ¿no? En algún punto durante mucho tiempo no respondió a demandas. Y esas demandas quedaron ahí flotando, ¿no? Obama después se olvidó un poco del trabajador blanco, ese que después fue a votar a Trump, trabajador blanco de clase media, media baja, ¿no? Redneck, Estadounidense. ponele el redneck, famoso redneck. Claro, bueno, por eso, que después terminó diciendo, bueno, ¿dónde hay una voz? Bueno, acá, ¿no? Entonces hay una tendencia a decir, bueno, no, hay una cosa germinal, medio xenofóbica en la sociedad, ¿no? Muchos lo explican así, y entonces Trump les articula eso. Y más o menos, porque a veces lo que pasa es que hay como una tensión, digamos, que se produce por no ser escuchada, porque esa voz no tiene recepción, y que tal vez podría ser canalizada, no digo por el progresismo necesariamente, pero por algo un poco menos xenófobo, ¿no? O con otras características, digamos, que por ahí sea, no sé, más parecido al peronismo y menos parecido a una radicalización, una derecha radicalizada, como pudo ser el caso de Trump en Estados Unidos. También se discute mucho sobre si hay populismos de derecha y populismo de izquierda, o simplemente hay populismos. Y ahí voy a lo que me decías vos de las diferencias entre Argentina y Latinoamérica y Europa. Y la respuesta es sí y a la vez no, ¿no? Porque de vuelta, el peronismo, digo, creo que en las últimas décadas se vienen dando procesos muy marcados de casos de discursos populistas en Latinoamérica y de casos de discursos populistas de derecha, como puede ser el de Le Pen, que para mí es claramente un discurso populista en Francia. Pero vos tenés antes casos como el de Perón, en el que es difícil definir si era populismo de derecha o de izquierda. Y yo creo que ahí hay una experiencia interesante, digamos, para mirar. Analizar, Tuvo claro. momentos, Perón, ¿no? Tuvo momentos un poco más de derecha y momentos un poco más de izquierda. Pero no, es difícil, digamos. Tuvo momentos en los que articuló algunas demandas y momentos en los que articuló otras demandas en su cadena equivalencial. Claro. Y disipado un poco todo esto de las categorías, los populismos y etcétera, ¿te preocupa la aparición, o si coincidís con esta mirada de que hay una aparición de algunas ideas que veíamos un poquito más ocultas o que estaban fuera, no circulaban tanto por la esfera pública, de derecha particularmente, como circulan hoy bueno, no solo acá en Argentina? Bueno, Trump es pobre, es el comodín, bueno, pobre más o menos, pero es el comodín, ¿no? Uno siempre podría hablar del proceso trumpista como para atribuir un montón de características y de análisis que podemos hacer del mundo, pero ves que en el mundo aparezcan no digo que nazcan, sino que se hagan visibles un montón de ideas muy de extrema derecha. ¿Te preocupa? Sí, inclusive más allá de Trump, en Alemania, Sí, digo, sí, hay obvio, obvio, neonazis, o sea, es obvio. como Vox está casi, digamos, Vox está, yo creo en Sí, algún punto, pues Trump gobernando fue y vino, ¿no? Tuvo momentos peores que otros, pero en Alemania directamente es eso, hay neonazis. claro. Ya no hay, digo, no hay velo, se corrió el velo, ¿no? Eh,
Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, acá en Argentina también hay un incipiente crecimiento de la ultraderecha, de Spert, ¿no? Los pseudoliberales, este, que está empezando a aparecer en las encuestas, lamentablemente está empezando a tener algún lugar, y si a eso le sumás que, por ejemplo, frases como todos son, la frase esa famosa de todos son lo mismo, ¿no? Cuando preguntás, bueno, nosotros la estuvimos midiendo y es una frase que empieza a aparecer, como empieza a aparecer con un poco más de peso, ¿no? Como idea, como concepto. Entonces, digo, hay algo ahí que puede ser un caldo de cultivo en Argentina peligroso. ¿Y por qué crees, bueno, podés darme una respuesta sobre Argentina y otra sobre el mundo en general, pero ¿a qué crees que se debe que esto se haga visible, que este tipo de ideas haya, que quienes Bueno, expresan estas ideas sientan cierta comodidad hoy de expresarlas? Digamos, antes daba la sensación que había ciertas ideas donde uno se inhibía de decirlas y hoy no sé si son las redes, no sé cómo lo ves. el otro día leía, no me acuerdo si era Stefanoni, bueno, leía un artículo, bueno, ya no me acuerdo muy bien qué leía tampoco, pero que decía que el problema era que la derecha radical lo que había logrado era desplazar a la izquierda en términos de creatividad e imaginación política, ¿no? Yo creo que si fuera así, no sería un gran problema, ¿no? Porque gente creativa en la izquierda hay. Creo que el tema también de la derecha es que se monta sobre un sentido social que está circulando, digamos. En ese sentido es más, no voy a decir más simple, pero no, o sea, no digo más simple porque justamente está habiendo lugar para decir cosas que antes no tenían ni margen, ni un décimo de margen, digamos. Eh, yo creo que esta idea de que los consensos al centro, en algún punto, por un lado, tuvieron la capacidad de construir cierta estabilidad política y por otro lado alejaron un poco a la política, ¿no? De la gente de a pie, del little man, como dice Bannon, ¿no? Del hombre, la traducción no sería hombre pequeño, pero del hombre común, ¿no? De a pie, sí. Eh, seguramente le abrió paso a eso, le abrió paso a un discurso que sonaba nuevo, ¿no? De frente a algo tan estable, tan establecido, algo que nos represente de otra forma, si se alejó de nosotros la representación de algún modo. Claro. Leíamos hace un tiempo que Casas, el escritor, decía que la derecha escribe mejor, ¿no? Sacándolo un poquito de lo político, ¿no? Y yendo más a la construcción de sentido, de arte, de lo que sea. Hace poquito también nos compartíamos con Facu una entrevista de Íñigo Errejón que también iba más o menos en esa línea. Él decía que es más fácil ser de derecha, a nivel discursivo, a nivel construcción de sentido, de significantes. Te pregunto, ¿cómo podrían hacer los progresismos para ser un poco más efectivos y quizás menos pedagógicos, ¿no? La crítica de Casas va por ahí, la izquierda peca de pedagógica. No entiendo bien esa dicotomía. ¿Por qué pedagógico o eficiente? Yo entiendo que va por el lado de lo pedagógico, de que requiere explicar algo en algún punto, como que hace falta Racionalizar, digamos. convencer al público de la idea y de una manera, no sé Sí. si lo dice él, quizás más seductora o más explicativa, o ir más al detalle, más en la profundidad de las cuestiones, y quizás la derecha le sale más como la trompada, ¿viste? Directa, y que es más efectiva en ese sentido, de que te convence con un tuit. Ujú. Bueno, yo ahí Ahí voy dice, por ahí el término, porque una cosa es lo pedagógico y otra cosa es lo persuasivo, ¿no? Esa cosa de hablar y creer que vía la racionalidad vamos a llegar a un lugar, que a veces lo tienen como la izquierda y a veces también el liberalismo, ¿no? Eso, la racionalidad autotransparente, yo te explico todo y vos me entendiste y entonces me vas a votar este programa. Ahora el liberalismo se está modernizando y cree que va por otro lado la cosa, ¿no? Que va por la conquista de la emoción. sí, total. Ahora,
Sí, yo ahí también tengo mis precauciones, ¿eh? O sea, porque de vuelta, no creo que haya bueno, la racionalidad y la emoción, ¿eh? Sí, ya está, dale, ahora le hablo a la emoción y ahora le hablo a No, yo creo que somos seres humanos, singulares, complejos, entonces no me gastaría en dividir una cosa u otra. Al liberalismo no le va mal pensándolo así, pero yo creo que si se quiere construir otra cosa, hay que pensarlo de otra forma, ¿no? No exactamente igual. Eh, entonces, yo creo que lo pedagógico no es algo que haya que descartar, pero no lo pedagógico expresado en esos términos, digamos, ¿no? De te voy a convencer racionalmente, este discurso vos vas a entender cómo son las cosas, no. No, digamos, abandonar un poco de esa rigidez y creo que más allá digamos, justamente el rol de lo emotivo, ¿no? Que es algo que circula mucho en el discurso liberal, yo creo que hay otra cosa que se tiene poco en cuenta y que justamente estas nuevas derechas canalizan y que tiene más que ver con lo pasional, ¿no? Con lo libidinal, con lo afectivo, que no necesariamente, digo, lo emocional es algo más transitorio, ¿no? Es algo más, es casi como una cosa de una relación de causa y efecto. Yo te pongo un color pregnante y a vos te va a llamar más la atención mi mensaje por el color, por la tipografía, que no está mal, digo, está bien tenerlo, está bien saberlo eso, no está mal. Pero para mí hay algo de conexión afectiva de la política y la ciudadanía o el pueblo, la gente, como quieran llamarlo, que es importante en la política. Y que la comunicación tiene que ser un canal para eso. No tiene que ser de tu agrado, por supuesto, pero hay alguien, o digo, en términos personales, una persona, un político, política, o un espacio que te guste particularmente cómo comunica, aunque insisto, no sea de tu agrado. ¿Podrías identificar alguno? Puede ser en el mundo, no, no necesariamente acá, para no comprometerla. Bueno, no vamos a hablar de acá, porque Bien, no sería neutral además. por eso. Eh, Igual obviamente puedo opinar tratando de ser profesional. Pero es una buena pregunta. Voy a decir cosas sueltas, no sé, por ejemplo, para ir a cosas totalmente distintas, ¿no? Bueno, como referente, Ocasio Cortés, por ejemplo, me parece que comunica bien, ¿no? Comunica un liderazgo nuevo, carismático, joven, fresco, tiene un montón de cosas que saben, que justamente tanto en el discurso como en el formato se representan. Ahí la comunicación funciona. Eh, la pandemia, ¿no? ¿Quién comunicó bien la pandemia? Bueno, para mí Merkel fue buena en todos los sentidos, buena en el mensaje, buena en las formas, hizo unos, no sé si se llaman diálogos ciudadanos, que ella los hacía antes, es como un formato, ¿no? Que los hacía cuando no había pandemia y con la pandemia hizo más, como para ir testeando no sé, un día se juntaba con bomberos, al día siguiente con maestros, y les iba preguntando, bueno, ¿y qué emociones tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué sensaciones tenés? ¿No? Iba teniendo charlas. Con un discurso siempre muy ajustado, muy sobrio, muy paso a paso, muy poco grandilocuente. Y Ahí en en el esa otro línea, extremo, Juli, te sumo Jacinta Ardern de Nueva Zelanda. también, bueno, Jacinta Ardern también, sí. Sí, y también sabe aprovechar muy bien los nuevos formatos, Jacinta Ardern. Total, total. Y bueno, y otro, en el otro extremo, que también me parece que comunicó muy bien cuando tuvo que comunicar en la campaña, después discutimos qué pasó en el gobierno y un montón de cosas más, fue Trump. En la primera campaña creo que supo muy bien cuál era el mensaje que tenía que tener. Y supo transmitirlo muy bien, desde la narrativa visual hasta la elección de una sola red social muy personalista, que le permitía mostrar sin mucha interferencia, hasta que interfirió, ¿no? Twitter en el último tiempo y no, y no lo dejó seguir publicando sus mensajes, pero también. Bueno, y ahora vamos por la otra. ¿Quién no? ¿O quiénes no? ¿Quiénes ves que no dan pie con bola o que deberían hablar con Juli? Vamos a dejar acá
Vamos a aparecer un graph con el teléfono de Juli. Con Steve Bannon o Juli pueden hablar. Claro, bueno, bien. Pero preferentemente con Juli, si pueden con Juli. Evidentemente, sí. No, ¿quiénes no? ¿Quiénes ves que, insisto, si querés corramos a Argentina, pero que no, no. Te voy a dar un caso de Argentina. Te voy a dar un Dale. caso de Argentina que me resultó hasta sorprendente, Bien. porque de vuelta, dentro de su paradigma de comunicación son buenos, cambiemos, y algo que para mí suele hacer bien es comunicar. Comunicar, y cuando digo comunicar, son muy astutos en la comunicación de campaña y son muy astutos en la electoralización de la comunicación de gobierno. No sé cuán buenos, y en esto queda muy en evidencia, son comunicando políticas públicas. Yo es algo que me pregunté siempre, que no encontré una respuesta. Cuando yo no encontré una respuesta me refiero a que no vi mucha comunicación de políticas públicas durante su gestión, buena comunicación, para decir si buena o mala, ¿no? Y, y lo que sí vi durante la pandemia, que me pareció un problema muy notorio, fue que desde agosto del año pasado, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no comunica, no tiene más mensajes de concientización. Digamos, los mensajes, los últimos mensajes que hay del gobierno de la ciudad hablándole a la gente tienen que ver con el éxito de la campaña de vacunación o cómo vacunarse. Pero campañas de concientización sobre la pandemia, digamos, los afiches de la cartelería de vía pública, exacto, de prevención, lo último que hay es de agosto del año pasado. Y nadie nunca dijo nada. Entonces, bueno, digo, siendo primero un gobierno local que tiene a mano millones de instrumentos de proximidad, ¿no? Que además saben usarlos muy bien, los usan muy bien con otros fines. No los vi usarlos bien con fines sanitarios, y es una pena. Podría estar diciendo otra cosa, si hubiese visto otra cosa. No la vi. Bien. ¿Vamos a ser originales, Facundo? Dale, perfecto. Fue una idea fantástica, Juli. Hacer un ping-pong. Creo que nunca en la historia de los medios sucedió. Fue una idea maravillosa. Pero para ir cerrando, para conocernos un poquito más, para que la gente conozca un poco más a nuestra invitada de hoy, a la doctora Julieta Weisgold. Tómate tu tiempo, no hace falta así que salgan con fritas, digamos, pensátelo. Un miedo. Un miedo, y bueno, en este contexto muy Woody Allen, un miedo a la muerte. Bien. Perfecto. Miedo a la muerte de gente que quiero también, ¿no? Una cena con Steve Bannon. Ya lo mencionamos muchas veces. Ya lo nombraste 8 veces. Lo nombramos tanto que yo creo que... Puede pasar, ¿eh? Lo etiquetamos cuando subamos el video. Que la magia del algoritmo haga lo suyo y en 6 meses se estén cenando en algún lugar del mundo. Bueno, Virginia. Ahí estoy viendo. Yo creo que tengo alguna intuición sobre esta respuesta. Si puede ser gente no viva, perdón, si puede ser gente que no está en el mundo, Juan Domingo Perón. Sin duda, Juan Domingo Perón. Bien, bueno, Bannon, seguí participando. un saludo a Bannon, bien. Bannon se estaba pegando una ducha, ya estaba para ir a comer algo, pobre Bannon. Escúchame, un disco, sé por dónde va a venir, probablemente, qué tipo de música. Sabés que viene por el lado de la música brasilera, ¿no? Es una cosa, Juli, con la música brasilera intensa. Un disco. Bueno, vamos a poner C de Caetano. Bien. ¿Pero no lo tiraste como medio de descarte? ¿Puede ser? ¿No querías pensar? No, pero es que hay millones, pero a veces me gusta porque es una etapa de Caetano en la que rompe consigo mismo. Bien. Rompe con el Caetano melódico, digamos, hace otra cosa. Le dura un tiempo y hace algo totalmente distinto con los hijos, y si no lo escucharon, lo recomiendo. Perfecto. Un libro, Juli, si te cuesta mucho definir por uno, 2, pero... Momento. Manejalo. Y pará, vamos a meter como la cuña, acá hay cositas, ¿no? Esto total es nuestro.
Uno que sea de, porque no quiero Bannon otra vez y Juan Domingo Perón otra vez, cortémosla con Bannon. No, decime uno que sea de los temas que te competen, del laburo, digamos así, entre Te comillas. voy a decir algo intermedio, que es Ahí va, filosofía de vida. ahí va, Que dale. probablemente no te. Bueno, bueno, te voy a decir dos. Te Dale. voy a decir un autor de poesía y te voy a decir un libro que amo y que fue mi libro de cabecera durante muchos años, Lo Neutro de Roland Barthes. Bien, Cuando digo cabecera es cabecera, tan amplio como eso, no es que iba a consultarlo para escribir y a la vez sí, pero digo, es algo que me inspiró durante muchos años. Lo llevabas en la cartera, como el Más o celular. menos, lo compré como 3 veces y lo regalé, porque lo iba prestando, obviamente cuando claro. uno presta libros no vuelve, entonces lo volví a comprar y así en loop hasta que dije, no lo presto nunca más. Bien, Y, bueno, un poeta, Lamborghini, Leónidas. Para siempre lo que quieran. bien. Bien, perfecto. Bueno, un superhéroe, superheroína, elija sexo, condición. Qué suspiro. Es que no sé. A ver. Y Batman. Bien. Bien, acá entra otra discusión que para mí Batman no es un superhéroe, sino un muchacho disfrazado, pero está Bueno, bien. ahí está No, el punto también. no tiene Eso es no tiene eso es lo superpoderes. que no, bueno, pero es un superhéroe, eso es lo que lo hace interesante también. Bien. Bien. Bannon, entonces la cena es con Bannon, con Bruno Díaz y con Juan Domingo Perón. Bien. Se va Creo que armando el grupo. total. Creo que la última nos va a dar hilo, porque si hay una persona que le cabe una. Te estoy metiendo mucha presión. Juli, Sí. una duda. Sí. No, claro, esa es. Una duda que tengas. Una duda Ah, que quieras responderte. Uf, una, una. una. Bueno, Esa 10 es la dudas. duda. Una. Vamos con las 10 dudas de Julieta Weisgold. Ay, 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 ay. Era Bueno, mucho mejor ir a terapia, ¿no? una duda central. ¿Cómo ordenar un discurso popular y a la vez que haga avanzar a la sociedad, que tenga un sentido progresista en todo este berenjenal mundial que estamos viviendo? Esa creo que es la duda.